Buenas, ¿cómo les va? Hoy vamos a tratar de terminar los tipos subjetivos, perdón, los tipos imprudentes o culposos, el aspecto subjetivo. Habíamos visto eh, los tipos imprudentes, tipos activos imprudentes o culposos. Vimos el aspecto objetivo, tanto el sistemático como la parte conglobante. Hoy vamos a tratar de ver los aspectos subjetivos en los culposos. Así como los tipos activos dolosos, el aspecto subjetivo lo habíamos visto como este, el centro del problema estaba constituido por el dolo, es decir, el conocimiento y la voluntad de realizar el tipo objetivo, y los elementos subjetivos del tipo distinto del dolo, que eran las ultraintenciones, ultrafinalidades, recuerden. Hoy vamos a ver el aspecto subjetivo. Eh, Recuerden que habíamos explicado que no se puede hablar en el mismo sentido que en los dolosos de un tipo subjetivo en los imprudentes, eh, toda vez que aquí basta con el simple constatar que en el momento del hecho el autor pudo conocer y debió prever el resultado, aunque directamente no haya conocido nada. Que es lo que vamos a ver ahora con el nombre de culpa inconsciente o imprudencia inconsciente. Eh, por eso, en los tipos imprudentes o culposos, el tratamiento de los aspectos subjetivos no es simétrico que los dolosos. De todas formas, desde el punto de vista subjetivo, en los imprudentes o culposos ustedes tienen que distinguir una culpa consciente o imprudencia consciente y una culpa inconsciente o imprudencia inconsciente. Cuando estamos hablando de conciencia o inconsciencia acá, no estamos hablando de falta de conciencia, ¿no? Porque si en el momento del hecho el autor está inconsciente, no hay conducta. Acá la palabra consciente estamos hablando, hace referencia a la actualización de los conocimientos en el caso concreto, es decir, hay conciencia, pero en el caso de culpa inconsciente no actualiza los conocimientos empíricos que él tiene respecto de la situación, que es la que va a producir, va a crear el peligro y producir el resultado del caso. Cuando hablamos de culpa consciente, estamos haciendo referencia, a ver, entonces para terminar de este temita, desde el punto de vista subjetivo, ustedes en los tipos activos imprudentes tienen que distinguir la culpa consciente y la inconsciente. Vamos a tratar en primer lugar la culpa consciente. Existe culpa consciente cada vez que el autor, en el momento del hecho, se representa la posibilidad de que el resultado se produzca. Es decir, que conoce que la situación fáctica en virtud de la cual puede causar el resultado. Esta representación de la posibilidad se puede confundir perfectamente con el dolo. En el dolo el autor conoce perfectamente lo que está haciendo. En la culpa consciente también conoce perfectamente lo que está haciendo. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es, ya lo habíamos visto cuando analizamos el dolo eventual. Es decir, recuerden que cuando en los casos de dolo eventual, el caso de la culpa temeraria, recuerden, en el caso de dolo eventual o culpa temeraria, dolo eventual y culpa temeraria, el aspecto objetivo es el mismo. Hay dominabilidad, no dominio, dominabilidad, es decir, la posibilidad objetiva de que se alcance el resultado. Habíamos dicho que en estos casos el juez o el operador o el observador tercero imparcial, extraño al hecho, que está observando el curso causal,
percibe una especie de plan concreto dirigido al resultado. Por ejemplo, cuando vemos una persona que está encendiendo un cigarrillo con elementos combustibles a su lado, o una persona que está disparando a otra, que se va corriendo en medio de la multitud, por ejemplo, cuando hay otras personas, por ejemplo una peatonal, o un auto, un picadas o exceso de velocidad en un lugar céntrico a las tipo 7 o 8 de la noche. En ese caso, el observador imparcial tercero estaba observando directamente un plan dirigido a matar, por ejemplo, en todos los casos, o porque van a volar todos por los aires con el cigarrillo. Desde el punto de vista objetivo, existe dominabilidad, posibilidad objetiva de dominar ese curso causal hacia el resultado. Pero resulta que cuando nos vamos al tipo subjetivo, nos puede fallar la afirmación de que hubo dominio de ese hecho. ¿Por qué? Porque el autor confiaba, o el autor ignoraba completamente, no estaba pensando en ese curso causal, sino olvidó por completo o por una indiferencia total la conducta riesgosa que estaba llevando a cabo, o bien si era consciente y se representó la posibilidad del resultado de que alguien muera, en los casos que yo le digo, él confiaba en sus habilidades para poder evitarlo. Entonces, habría culpa consciente si yo, en estos casos donde hay culpa temeraria, preveo la posibilidad del resultado y tengo razones valederas, digamos, objetivas, basadas en hechos objetivos, que lleven, que tengan algún sustento de esa razonabilidad de evitar el caso. Por ejemplo, si yo pongo una bomba en un edificio y mato a varias personas, yo no le puedo decir al juez, no le puedo decir, yo confiaba en que no se iba a morir nadie, porque es una confianza irracional. En cambio, si yo previamente puse la bomba en el edificio y en un momento que estaba por ser, ya había sido prácticamente desalojado porque iba a ser prontamente demolido, e inclusive lo revisé al edificio a ver si había alguna persona. En el caso que yo ponga una bomba y mate a una persona que estaba, por ejemplo, en el altillo o estaba escondido porque es una persona que tenía frío, alguna linchera, ahí puede ser razonable. Un juez razonable me podría creer de que yo tendría confianza en no matar a nadie. No en el primer caso. Bueno, en ese caso hay culpa consciente porque yo me representé la posibilidad del resultado, pero confié en poder evitarlo, ¿no? Hay culpa temeraria y consciente. Ahora bien, la culpa consciente puede también ser no temeraria. Es decir, yo puedo perfectamente conocer la posibilidad de causar un resultado y no ser desde el punto de vista objetivo de la situación igual a la dominabilidad o al doble eventual. Es decir, yo puedo tener culpa consciente, representarme la posibilidad del resultado, y en casos de que no haya temeridad, no haya culpa temeraria, como lo acabamos de explicar. En este caso, en este caso, si hay culpa no temeraria, puede haber culpa consciente. La culpa no temeraria, recuerden que lo vimos en el aspecto objetivo, es todas aquellas situaciones de previsibilidad del resultado. Es decir, cuando desde el punto de vista objetivo un tercer observador se coloca con los conocimientos especiales que tiene el autor, con todo lo que él sabe, lo que se ha informado,
con todos los conocimientos empíricos que esa persona tiene, es decir, porque hay que tener en cuenta las capacidades individuales de previsión. Ese es el parámetro que habíamos fijado para establecer la previsibilidad del resultado. Depende de las capacidades de previsión individual en el momento del hecho, ¿no? Ya lo hemos distinguido, recuerden, para establecer, fuera de los casos de dominabilidad, de culpa temeraria, habíamos en los casos de culpa no temeraria, habíamos dicho que se fija por la previsibilidad, ¿no? En la culpa temeraria también la previsibilidad se fija por la previsibilidad, pero lo que sucede es que la previsibilidad ya está implícita en la dominabilidad. Acá en la culpa no temeraria, la previsibilidad se va a fijar de acuerdo a la capacidad de previsión del sujeto en ese momento del hecho. Y para eso tienen que tener en cuenta si se va a emprender una conducta, si es usual o corriente. En ese caso, basta la capacidad de previsión conforme a los conocimientos empíricos y compartidos de esa comunidad, que todos tenemos los conocimientos básicos, no científicos. En cambio, si se trata de conductas riesgosas, tenemos que tener los conocimientos necesarios para hacerlo o los medios necesarios. Puedo ser un gran cirujano, pero si no tengo los medios necesarios para hacerlo, no lo puedo hacer. En ese caso, el deber de cuidado de lo que me exige es abstenerme de esa conducta. En estos casos de culpa no temeraria, vuelvo a decir, también la culpa puede ser consciente o inconsciente. Será consciente cuando yo preveo, puedo prever la producción del resultado. En estos casos bastará con que yo hubiese podido y debía haber previsto ese resultado, ¿no? Que son los casos de culpa inconsciente. En definitiva, para aclarar un poquito, porque con esta última afirmación me parece que los confundí un poco y me confundí yo. La culpa, desde el punto de vista, el aspecto subjetivo de los culposos, tienen que tener en cuenta ustedes la diferencia entre la culpa consciente y la culpa inconsciente. Ambas culpas o imprudencia desde el punto de vista subjetivo pueden ser tanto temeraria como no temeraria, ¿no? Aquí, como yo les dije, les puse aquí en el cuadro que les acompañé anteriormente, dice la combinación de las 4 posibilidades. Entonces tenemos culpa consciente, puede ser temeraria y no temeraria. La culpa consciente, recuerde, cuando el autor se representa como posible resultado. Se puede presentar como posible resultado ante una situación de alta posibilidad de que se produzca el resultado, casi un plan, digamos, desde el punto de vista objetivo, será la culpa consciente temeraria. Objetivamente hay dominabilidad igual que en los dolosos. Y la culpa consciente, si el autor se representa como posible resultado, vuelvo a repetirle, también puede ser no temeraria. En ese caso, el punto de vista puede ser no temeraria cuando la situación objetiva no es de dominabilidad, pero sí de previsibilidad objetiva que se fija conforme a las capacidades individuales de cada agente, ¿no? Bien, y la otra clasificación es la culpa inconsciente, es decir, cuando el autor no se representa el resultado por olvido, por indiferencia o indolencia. Es decir, por olvido puede ser, recuerden, yo no actualizo para nada, actúo de acuerdo a los conocimientos empíricos que yo tengo, puedo prever el resultado, pero en realidad no lo actualicé ni lo tuve en cuenta directamente. Por ejemplo, si yo me olvido, el caso clásico, si me olvido la hornalla prendida, por ejemplo, voy hasta la panadería y como consecuencia de eso se produce un incendio. Bien, entonces la culpa inconsciente, aquella cuando el autor no se representa el resultado, ya sea por indiferencia, indolencia o por olvido, también puede ser temeraria como no temeraria. Entonces, para que ustedes queden
Claro, cuando se habla de culpa temeraria o no temeraria, o imprudencia temeraria o no temeraria, estamos hablando del aspecto objetivo, sin tener en cuenta las representaciones mentales del autor, ¿no? O lo que se debía representar en el caso. Ahora, cuando hablamos de culpa consciente o inconsciente, no estamos hablando de que estaba inconsciente o inconsciente, porque eso, si estaba inconsciente, directamente excluye la conducta. Acá, cuando hablamos de culpa consciente o inconsciente, estamos hablando de la posibilidad efectiva que el autor tenía en el momento del hecho de representarse de la posibilidad del resultado. Si se representó efectivamente la posibilidad del resultado, pero confió en poder evitarla, culpa consciente. Si se en cambio, si no se representó esa posibilidad por indiferencia, por olvido, eso estamos culpa inconsciente, o imprudencia inconsciente. Y ambas pueden ser temerarias como no temerarias. Bien, vamos a detener aquí por razones de tecnológica la grabación y vamos a continuar con las clases vamos a comenzar la próxima con antijuridicidad.